Vamos, hermanos, a meditar en la palabra de Dios. Y estamos en Romanos 5:8 y el día de hoy voy a la tercera porción de este versículo. Dice el texto, y bueno, lo sé de memoria, pero permítame leerlo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el día de hoy, hermanos, la tercera parte del mensaje es esta parte donde dice, Cristo murió por nosotros. Es de verdad sorprendente que Dios nos ame, que Dios me ame a mí, que Dios te ame a ti, cuando Él siendo santo, Él odia el pecado. Y ahora yo quiero decir algo, la semana pasada hablé acerca de que somos pecadores, pero Dios odia el pecado, amigo, hermano, que me escuchas, no porque como mucha gente piensa es que Él te quiere controlar, no es por eso, sino porque Él sabe, y esto lo escribió mi hija en un blog que ella tiene, pero ella escribió esto, Él sabe lo adictivo y destructivo que es el pecado. Dios sabe que el pecado, hermanos, entra en nuestro sistema o sale de nuestro sistema como un veneno que penetra a lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón y alimenta, hermanos, nuestra lascivia y destruye a través de esto todo lo que nosotros amamos. Nos lleva a cometer cosas vergonzosas. Nos lleva, hermanos, a hacer cosas que jamás pensamos que nosotros podríamos hacer. Dios, hermanos, ve la ramificación de todos nuestros pensamientos. Él ve todo lo que hay en nosotros y nos exhorta a huir de nuestro pecado. Nos exhorta a cambiar de nuestra vida. Antes, hermanos, de que cometamos cosas de las cuales jamás podremos nosotros cambiar. Antes, hermanos, de que tú hagas cosas que tú criticaste en otros y que dices, eso jamás lo voy yo a hacer. ¿Cómo es posible que aquella persona hizo tal cosa? ¿Sabes qué? Somos capaces de hacer las peores cosas. ¿Y sabes qué? Podemos destruir nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra vida, podemos hacerla pedazos. Por eso, hermanos, es que Dios quiere que nos apartemos del pecado. No es que Él quiera controlarnos como robots, es que lo que Él quiere es que tú no destruyas tu vida a través del pecado. Como compartí la semana pasada, hermanos, nosotros no podemos quitarnos nuestro pecado a nosotros mismos. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero la manera como Dios nos da una salida del pecado y de sus consecuencias es a través de esta prueba singular del amor de Dios. ¿Y cuál es esa prueba? Que Cristo, dice el texto, murió por nosotros. Ahora, si definimos amor, y hace muchos años yo llegué a una definición de amor muy sencilla, que era que amar es llenar las necesidades de los demás. Si pensamos que amor es esto, hermanos, la necesidad más grande que nosotros tenemos es de salvación. Y por supuesto que estoy hablando de la eternidad, pero también estoy hablando de la salvación en este mundo, de todas las cosas terribles, hermanos, que el pecado nos lleva a hacer y que con ella lo que hacemos nosotros es destruir nuestra vida. Dios quiere salvarnos desde este momento hasta la eternidad. Y para ello, ¿qué hizo el Señor? Nos dio a su Hijo Jesucristo. ¿De qué manera nos muestra su amor a nosotros Dios, hermanos? ¿Cuál es la forma como Dios lo hace patente? Que nos ha dado a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él muera por nosotros. Para que, como dice el canto que acabamos de entonar, hermanos, ese lugar que tú y yo merecíamos, lo tome el Señor Jesucristo en nuestro, en nuestro lugar. Y para que Él muera en la cruz por nosotros.
Esa es la manera como Dios muestra su amor para con nosotros, en que Cristo murió por nosotros. El sacrificio del único Hijo de Dios. Y no solamente en el sentido de que es el único, porque es el único que vemos que es el Hijo de Dios. No hay otro Hijo de Dios como Él. En la Trinidad, cuando hablamos de la Trinidad, solamente hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él es el Hijo, no hay otro Hijo. No son los hijos, es solamente uno. Pero no solamente en ese sentido, también en el único en el sentido de que no hay comparación con Él. No hay nadie más. No hay ninguna otra persona que pudiera tomar ese lugar. Hace varios domingos y probablemente meses prediqué un mensaje cuando hablaba de Jesús único. Y ahí les hablaba de todas las cosas en las que Él es único. Nadie más se puede comparar a Él. Nadie es como Jesucristo. Y es único también en el sentido de que Él nos ha amado y se ha entregado por nosotros a pesar de lo que nosotros somos. En una ocasión se le preguntó a un universitario hindú si su religión le enseñaba a que Dios le amaba. Y él respondió, sí, mi religión enseña que Dios me ama. Y después se le preguntó, ¿y cuándo te ama Dios? Y el joven dijo, pues cuando soy bueno. El Dios de la Biblia, hermanos, el Dios verdadero, el único Dios, no un Dios ficticio ni imaginario, el Dios que vimos en la Biblia, nos amó siendo malos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nosotros vemos, hermanos, ese amor del Padre al entregar a su Hijo por nosotros, hermanos. Y quiero que piensen en esto. Y ahorita que estaba viendo a los hermanos que estaban ahí, veo a Leo, veo a Yola, a Lili, a Norma. Hermanos, no daríamos nosotros un hijo por otra persona. Y si tuviéramos que hacerlo, sabe el dolor inmenso que esto causaría, pero estoy seguro que no lo haríamos. Estoy seguro que ninguno de nosotros, y menos por una persona que es perversa y que es mala. Y por eso quiero decirle en esta hora que Dios le ama. Tal vez si usted me está escuchando y más adelante, no en este momento, pero cuando escuche esto, diga, bueno, ¿qué palabrerías hablas, predicador? A mí nadie me ha amado. No tengo ni trabajo. No estoy bien de salud. Mi familia me abandonó. Vivo en la calle. Es más, me falta hasta un brazo. ¿Cuándo me ha amado Dios? Mi respuesta para ti es, ¿cuándo te amó? Cuando envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti en la cruz. Si todo lo que prediqué hace 2 domingos acerca de la naturaleza y todas las cosas que Dios ha hecho para tu bien, tú dices, a mí no me interesa nada de esto, quiero decirte algo. Esta es la muestra más grande del amor de Dios. Y probablemente lo que te va a sacar de la calle o te va a llevar a la casa. Y probablemente lo que va a permitir que tú vuelvas a tener a tu familia y ganar el corazón de tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque tal vez si estás en esta situación donde estás ahorita, sea por causa de pecado. Y a lo mejor no lo quieres reconocer, pero si vamos a lo profundo de nuestro corazón, sabemos que esa es la razón. Pero ¿sabes quién cambia todas las cosas? Nuestro Señor Jesucristo, cuando llega a nuestro corazón. Cristo murió por nosotros, hermanos, siendo pecadores. Hay el caso, y esto lo documenté a través de los periódicos, de un hombre que se llamó Ignacio Echeverría, de 39 años de edad, que no dudó enfrentarse a un atentado terrorista o a los terroristas el 3 de junio del 2017 en el puente de Londres. Utilizando su monopatín, se puso en el camino de los malhechores. Se enfrentó a un asesino para salvar la vida de varias personas que se libraron ciertamente. Lamentablemente cayó herido mortalmente cuando los terroristas que estaban ahí, eran más de uno, lo apuñalaron en la espalda. Y tal vez usted diga, sí, tal vez hay gente que ha dado su vida por otras personas. En algún momento
sin esperarlo. Yo no creo que este hombre haya pensado en ese día, yo voy hoy a ir y en el puente de Londres voy a morir por la gente. Pero yo quiero decirle que tal vez no sabían nada de esas personas. Y probablemente, y no estoy diciendo que hayan sido malas personas por quienes murió, pero probablemente si hubiera sabido quiénes eran y cómo eran, a lo mejor no lo hubiera hecho, yo no lo sé. Estoy hablando de algo que fue fortuito, inesperado. Pero cuando te hablo de Cristo que murió por nosotros, te estoy hablando de alguien que a pesar de saber que tú y yo merecíamos ese lugar por lo terribles y perversos que somos, que a pesar de que Él nos conoce completamente, Él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. No fue algo improvisado, no fue un evento aleatorio, no fue una situación que en ese momento se le ocurrió, no, fue algo que estaba preparado y planeado desde la fundación del mundo. Algo completamente inusual, porque nadie está dispuesto a hacer tal cosa. El versículo 7 de Romanos capítulo 5 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, contuvo pudiera que alguno osara morir por el bueno. Y probablemente aquí Pablo, hablando de un caso imaginario o tal vez imaginándose algo que podría suceder, y acabo de dar un ejemplo, tal vez alguien esté dispuesto a morir pensando que por quien está muriendo es bueno. Cristo murió por ti y por mí, que somos viles y perversos, tomando nuestro lugar en la cruz. Era necesario que Él muriera. Y cuando dice en el texto, Cristo murió por nosotros, hermanos, esta palabra está en el griego en una forma que se llama auristo, que significa murió en un momento, una sola vez, un hecho que no se tiene que repetir. Es decir, Cristo al morir en la cruz pagó en ese momento por tus pecados y por los míos. Pagó en ese momento por todas las depravaciones, por todas las maldades que nosotros hemos cometido. Y con ese sacrificio en la cruz, en ese instante, quedaron pagados nuestros pecados para toda la eternidad. ¿Y sabes qué? Podemos decir que es un regalo, que es completamente gratis para ti, si tú decides recibir a Cristo en tu corazón. Era necesario que Cristo muriera y que lo hiciera, porque después de describir el carácter perverso del hombre que hemos explicado la semana pasada, nos queda muy claro que lo único que merece el hombre por su pecado es la muerte, la condenación en el infierno, porque la paga del pecado, que dice la Biblia, es muerte. El libro de Romanos lo repite en varias ocasiones, en el 3.23, en el 6.23, nos dice una vez más aquí en el 5.8 que lo que nosotros merecemos es la condenación. Pero Dios, hermanos, nos ama tanto que en lugar de castigarnos a nosotros, castigó a Jesucristo. Ahora, puede ser que tú que me estás escuchando digas, ¿qué si yo quiero morir por mis pecados? ¿Qué si yo quiero morir? Yo no quiero que Cristo muera por mí. ¿Sabes qué? Hay una tremenda desproporción entre las fuerzas y el peso que hay que levantar. ¿Qué quiero decir con esto? Que cómo vas a pagar tú algo perfecto con una vida imperfecta. Voy a decir que yo decidiera, yo Señor voy a morir en la cruz. Yo voy a morir en la cruz por mis pecados. Yo he hecho lo malo. Yo no quiero que Cristo muera por mis pecados. Yo voy a morir por mis propios pecados. ¿Sabes qué va a suceder si a ti te crucificaran y llevaras todo lo que Jesucristo llevó en la cruz? No vas a poder cambiar nada. Porque tenía que ser un sacrificio de un ser perfecto. Te pregunto, ¿eres perfecto? Hemos establecido, y lo dice la Biblia, somos pecadores. ¿Cómo crees que puedes tú pagar? Aun si una persona dijera, yo voy a morir por mis pecados, no lo puede hacer. Tal vez morirá, pero no puede pagar por sus pecados. Aun cuando fuera crucificado exactamente como Jesús, tendrías que ser perfecto. Tendrías que ser el Hijo de Dios para que entonces ese sacrificio fuera tomado en cuenta. Pero no lo eres.
No podemos nosotros hacerlo. ¿Cómo suponer que un hombre imperfecto, inmoral, mortal, puede ofrecerse para conquistar un fin perfecto, santo e inmortal? ¿Es posible ello? No. Por eso Cristo murió por nosotros. Y esto nos lleva a hablar de la tragedia. A pesar de, hermanos, de que vivimos en un mundo tan violento, tan horrible, y no me tome como pesimista, estoy hablando en el contexto del que estamos hablando. Todos los días usted prende la televisión y lo que vemos, al menos aquí, no sé en otras latitudes del mundo, pero lo que vemos aquí, hermanos, es que ya mataron a tantas personas, que ya llevamos tantos muertos, que Aguascalientes ya va en el número tal de muertos, y vemos violencia, y vemos que ya se enfrentaron en las calles, y vemos que ya tomaron algún lugar, y entonces llegó ahí el ejército y mató. Y a pesar de ver estas tragedias, hermanos, la muerte, y hace un momento lo comentábamos, la muerte sigue siendo algo terrible y lo vemos como algo de verdad devastador. Pero ¿qué muerte? La muerte de nuestro Señor Jesucristo. La muerte del ser más santo que ha visto este mundo. Aquella persona, hermanos, que debíamos de adorar y levantar, y si hubiéramos estado ahí, deberíamos de llevar en hombros por ser nuestro Salvador. Fue el que murió por nosotros. Dice el libro de Hebreos 4:15 que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La muerte de aquel que por su vida no debió de haber muerto de esa manera. Murió por nosotros de esa manera. Muriendo por los peores seres que ha visto el planeta Tierra. Y cuando digo esto, hermanos, recuerdo muchos escritores que hablan de que el peor enemigo de la naturaleza, y como algunos lo ponen también, el peor animal que hay sobre la tierra, y disculpen por la exageración de la palabra, pero así lo dicen, es el ser humano, que destroza todo lo que hay, destroza la tierra, destroza los animales, acaba con las especies de animales, acaba con todo, acaba con el propio ser humano, capaz de matar a sus propios hijos y de hacer tantas barbaridades. Cristo muriendo en la cruz por nosotros. Es la muerte del santo, sufriendo la vergüenza de ser crucificado desnudo ante la gente, sufriendo la vergüenza, hermanos, de ser crucificado en medio de dos malhechores, como si él fuera el peor de los tres, y muriendo, sufriendo toda esa vergüenza por unos sinvergüenzas como lo somos nosotros. Esa es la gran tragedia de Cristo murió por nosotros. Fue la muerte del amigo más fiel y leal. Como dice en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga, dice el texto, su vida por sus amigos. Dando su vida, hermanos, por sus supuestos amigos que lo abandonaron. Pedro lo negó 3 veces y Judas lo entregó. Fue la muerte de aquel que en su amor acompañó al hombre y lo defendió. ¿Recuerdan el caso de los niños cuando dijo, dejad a los niños, venid a mí? ¿Recuerdan cuando trajeron a la mujer sorprendida en adulterio y el único que la podía condenar, que era él, le dice, yo tampoco te condeno, vete, no peques más? Y sin embargo, habiendo acompañado y defendido a los demás, muere completamente solo, sin que nadie lo defendiera. Fue la muerte también, hermanos, más dolorosa. Si bien podemos suponer, hermanos, el dolor físico que causaron los clavos al perforar la carne y al tocar muy seguramente
esa membrana, si los clavos fueron puestos en esta parte, seguramente que tocaron esa membrana llamada periósteo, que si nosotros pudiéramos tocarla y no la tocamos porque está dentro de nuestras manos, de nuestras muñecas, pero nos causarían dolores intermitentes, inexplicables, completamente agudos. Y el Señor Jesucristo lo llevó por nosotros. Las laceraciones de la carne, de los músculos, de los tejidos, de los tendones, con aquel látigo de 8 colas llamado cola de gato, que fue golpeado nuestro Señor Jesucristo en el frente y en la espalda, y que, como lo he mencionado en algunos mensajes, debido a que los lictores encargados de dar ese castigo no se encontraban, fue perpetrado por soldados romanos, hermanos, que eran salvajes y que no tenían ningún cuidado. La dificultad que el Señor Jesucristo sentía para poder respirar. Y ayer mi hermano Raúl hablaba de la disnea, que es la dificultad para respirar, y decía que precisamente esto sucedía cuando él trataba de jalar el aire. Cuando la persona estaba colgada en la cruz, llegaba un momento que por la fuerza de la gravedad del cuerpo atraído hacia abajo, no podía ya más respirar, y por la proyección de los brazos hacia atrás, y lo que tenía que hacer era levantarse para poder tomar un poco de aire y poder respirar. El ardor, hermanos, que sentía en la piel nuestro Señor Jesucristo de estar bajo el rayo del sol por tanto tiempo sin que hubiera una sombra que lo guardara. La desesperación de no poderse quitar las moscas que atraídas y los insectos que atraídos por la sangre que el Señor estaba supurando de su cuerpo, venían a beber de esa sangre, y el Señor no podía siquiera quitárselas. Y hay un efecto terrible que se llama causalgia. Causalgia es un término médico, hermanos, que se refiere a que cuando un nervio es afectado, cuando en nuestro sistema nervioso es afectado, la piel empieza a sentir como un ardor, empieza a sentir como si se estuviera quemando todo el cuerpo, y es el efecto del daño en nuestro sistema nervioso. Podemos hablar, hermanos, podía llevarme toda la mañana y podía hablar por muchas horas de todos los dolores que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Pero en Lucas capítulo 22, hermanos, en el versículo 44, hay algo también que es terrible. En Lucas 22, 44, dice así el pasaje. Dice, y estando en agonía, y esto fue la noche antes de que él fuera entregado. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Su sudor se convierte en sudor de sangre. Y este pasaje, hermanos, nos habla de algo conocido como hematidrosis. Hematidrosis, de haima o hematos, que significa sangre, y dros, que significa agua, o que puede ser también traducido como sudoración. Y que solamente sucede, y solamente hay casos registrados de esto, a gente que pasa por una tensión inmensa, que atraviesa por medio de un estrés que no tiene explicación, y que en ese momento, por el estrés, hermanos, imagínense esto, es como si los vasos empezaran a romperse en su cuerpo, y la piel empezara de verdad a sudar sangre de la tensión que usted tiene, que es una tensión tan fuerte que lo que hace es que provoca que sude usted sangre. Y obviamente no hemos pasado ninguno de nosotros por una situación así. Pero el Señor Jesucristo, no solamente hablamos del dolor físico terrible que Él sufrió, de la humillación terrible que Él sufrió, pero además también un dolor intenso, hermanos, en su corazón. Jesús lo describe cuando le dice a sus discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. Así lo dice. Cuando gente sufre esto, hermanos, los casos que han sido documentados de personas con esto,
Dicen que tienen también dolores intensos de cabeza y un dolor intenso también abdominal. Y pienso que esto también lo sufrió nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué estaba sufriendo tanto nuestro Señor? Y hay tres posibles ideas, hermanos. Una, por el dolor que él iba a sufrir y que él sabía anticipadamente que él iba a tener. Sin embargo, pienso que esa no fue la razón, porque él sabía lo que iba. De hecho, dice la palabra que él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es decir, él estaba dispuesto, él sabía todo lo que le iba a pasar. Él sabía los clavos, él sabía cómo iba a sentir, cómo iban a entrar los latigazos, él sabía cómo iban a poner esa corona de espinas, que iba a derramar sangre de su frente. Él sabía que lo iban a poner en la cruz, después la cruz la iban a subir y le iban a dejar caer aproximadamente 1 metro de profundidad en la tierra, en lo cual él iba a sentir ese descoyuntamiento de los huesos. Él sabía todo lo que iba a pasar. Él sabía que cuando él iba a morir, después de la muerte, iban a encajar esa estaca en su costado y iba a salir agua y sangre, diciéndonos esto, hermanos, que la razón por la que Cristo murió en la cruz fue porque su corazón explotó. Llegó un momento en que su corazón ya no aguantó más y, como dice el Salmo, vino a ser como sea. Él sabía eso. Pero hay dos posibles explicaciones más. Una, que él se iba a separar en un momento de su Padre. Aquel que por la eternidad estaba unido a su Padre. Como dice en el capítulo 10 de Juan, yo y el Padre uno somos. Aquel que jamás se había separado del Padre, en un momento se iba a separar. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por quién? Por ti y por mí. Nosotros fuimos la razón de esa ruptura. El Señor, que eternamente había estado en la presencia de su Padre, en un momento se iba a separar. Y él mismo iba a decir: Señor, ¿por qué? Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes por quién? Por ti y por mí. Ese es el amor que Dios tiene para ti. Esa es la manera como Dios te ama. Pero la tercera razón, hermanos, que para mí probablemente sea la más viable, es que Jesucristo sabía que al morir en la cruz y al separarse de su Padre, le iba a causar un inmenso dolor al Padre. Ciertamente, cuando nosotros hablamos de la crucifixión, nos enfocamos en el dolor del Hijo, como lo he descrito hace un momento. Pero ¿sabe quién más estaba sufriendo en ese momento? Claro, el Padre. Y las mamás que me escuchan, los papás que me están escuchando, ¿qué sentiría usted si a su hijo lo tuvieran que pasar por algo así? ¿Qué sentiría usted si usted tuviera el poder de evitarlo en un instante, pero sencillamente usted no lo evita? Usted puede mandar legiones de ángeles para que lo libren, lo defiendan, y no lo hace. ¿Qué tipo de dolor sentiría usted? Y creo, hermanos, que cuando Cristo estaba agonizando de dolor, esta noche antes de ser entregado, sudando sangre, probablemente, no lo puedo asegurar, pero probablemente estaba pensando también el dolor que le iba a causar al Padre. Y pienso más en esto. ¿Sabe por qué? Porque Jesús jamás se quejó de dolor. Cuando vemos que lloró por Lázaro, por un amigo. Lloró en otra ocasión por la ciudad de Jerusalén, que no se arrepentía, pero no por el dolor de él mismo, por el dolor de otros. ¿Qué llevó a Jesús a estar dispuesto a ver a su Padre llorar, si me permite la expresión? A ver a su Padre sufrir, si me permite la expresión. A hacer que esa estaca que se clavó en el corazón de Jesús se haya clavado también en el corazón del Padre. En el mismo momento que se estaba clavando en el corazón del Hijo, estaba atravesando el corazón del Padre. ¿Qué llevó a Jesús a hacer esto? ¿Sabe qué lo llevó? Nuevamente, tu pecado
y mi pecado. Cristo murió por nosotros, a pesar de lo viles y perversos que somos. Cristo murió por nosotros. Y el libro de Hebreos en el capítulo 12 hace una declaración fantástica que para algunos, cuando tal vez no han profundizado en la escritura, les parece inclusive contradictoria. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y luego dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y usted puede decir: ¿y qué gozo? Si todo lo que acabamos de decir es horrible, ¿qué gozo hay en los latigazos o en sufrir por su padre, en sufrir por los dolores, en sufrir vilmente como un vil pecador colgado en medio de dos viles ladrones, como si fuera el peor de todos? ¿Qué gozo hay en eso? No, hermanos, no hay ningún gozo en eso. ¿Cuál era el gozo que él veía? ¿Cuál era el gozo delante de él, hermanos? Que un día tú y yo le íbamos a entregar nuestra vida a Jesucristo. Y él iba a cambiar completamente nuestras vidas. El gozo de que estos viles pecadores que hemos destruido todo lo que hay a nuestro alrededor y que lo único que hacemos es destrucción. El gozo de saber que estos viles pecadores un día estaríamos dispuestos a recibir a Cristo y de esa manera tener otra naturaleza que nos iba a transformar. Y que si antes yo era una persona mal hablada, ya no lo iba a ser, ya no lo soy. Y si era un ladrón, ya no lo soy. Y si era alguien abusivo, ya no lo soy. Y mi vida iba a ser transformada de tal manera que ahora yo tengo un hogar diferente y tengo hijas que son distintas a lo que yo fui. Ese es el gozo. Ese es el gozo delante de Dios. Eso es lo que valió la pena, hermanos, porque Cristo, la razón por la que Cristo fue a la cruz, para que un día tú y yo entregáramos nuestras vidas y seamos transformados. Así que quiero decirte que Dios sigue perdonándonos. Sigue con los brazos extendidos diciendo: ven a mí, ven a mí. Estoy dispuesto a recibirte, así como estás, de la forma como tú te encuentras. Ven arrepentido, ven a mis brazos, porque tengo a Cristo que murió en la cruz por ti. Yo merecía ese lugar, lo cantamos. Cristo murió por mí. Y sabes una cosa, hoy tú puedes aceptar ese sacrificio y entregarle tu vida a Jesucristo. Solamente a través de Cristo puedes comenzar una relación con Dios. Y yo te invito para que en este día tú vayas a Dios, tú le pidas perdón, tú le pidas que Él te limpie, te lave, y tú le digas a Cristo: ven a mi vida, Señor, te recibo como mi Señor, te recibo como mi Salvador. Te invito a invitar a Cristo a tu corazón. Y para ti, hermano, hermana, que ya tienes a Cristo, que ya un día invitaste a Jesús a tu vida, te digo algo: sigue a Cristo, camina con Él, vive para Él, no vivas más en el pecado. Tú ahora tienes esta naturaleza espiritual y tienes este poder de Dios para vencer el pecado. Y que la razón por la que Cristo murió sea una razón viva, verdadera en tu vida, una razón real en ti, de que Cristo murió para transformarte y para cambiarte. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Cristo, Señor, te doy las gracias por tu palabra, porque muestras tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Señor, una vez.
para limpiar nuestros pecados. Todo eso, Señor, para volver a tener comunión con nosotros, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Toca los corazones, Padre. Y, Señor, yo te pido que aquellos, Señor, que ya creemos en ti, Señor, vivamos para darte la honra y la gloria, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.